Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva entrevista de Telediario Televisión. Soy Guillermo Jeremía y hoy les propongo posar la mirada en una causa judicial que está pendiente de resolución, que es una de las tantas causas surgidas a partir de lo ocurrido en la dictadura militar. Es necesario hacer un ejercicio de introspección y de reflexión colectiva respecto de ciertas actitudes negacionistas que ha habido en el último tiempo en la República Argentina respecto de los acontecimientos sucedidos previos a la democracia. Durante la dictadura militar, de su construcción de esos episodios, de las complicidades civiles y de cómo a veces un testimonio permite revelar acciones que nos debieron escandalizar a todos. Los invito a pensar en la Universidad Nacional de Río Cuarto, fundada en 1971, de reciente creación. Los hechos acontecidos entre 1975 y 1976. Y lo que aquí se conoce en la provincia de Córdoba como la causa Gutiérrez, en donde, entre otras, se investiga la muerte de un profesor universitario, profesor Silver, que murió en la sede de la unidad departamental de la policía de Río Cuarto. Ahora sale a la luz que la propia universidad tenía un sistema de búsqueda de elementos, personas que podrían ser un riesgo desde el punto de vista ideológico. Se los señalaba, se los marcaba y después con ellos algo pasaba. O debían irse de la universidad, si eran alumnos, estudiantes, dejar de cursar, si eran profesores, renunciar o ser cesanteados, y algunos hasta morir, como el profesor Silver. Vamos a hablar con la profesora Silvia Nicoletti, que es ex secretaria académica de la Universidad Nacional de Río Cuarto y que fue, junto a su esposa, amiga del profesor Silver. Profesora Nicoletti, un gusto, gracias por aceptar esta videollamada. ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo está? Bueno, la remito a los acontecimientos que hoy están tomando estado público, la idea de que había un sistema, ya la justicia así lo ha determinado, por lo menos el fiscal federal que actúa en la causa, en donde personas o grupo de personas marcaba gente en la universidad y eso quedó registrado en los archivos, ha salido a la luz. Usted es protagonista de aquellos años. ¿Cómo vivió aquel momento personalmente y qué reflexión le amerita lo que está sucediendo en estos días, profesora? Bueno, en realidad nosotros no teníamos demasiada conciencia de cómo funcionaba este sistema de persecuciones. Lo que sí teníamos claro es que evidentemente había denuncias de diferente naturaleza frente a distintos organismos, ya sea al interior de la universidad o hacia afuera de la universidad, o desde ámbitos de fuera de la universidad, que hacían de que o bien hubieran allanamientos, hubieran persecuciones, hubieran desapariciones, detenciones, etc. Pero quienes trabajábamos en ese momento en la universidad no teníamos conciencia de que eso existiera así tan explícitamente. Uno toma conciencia ahora a partir, a posteriori, de estos hechos, de lo que se ha ido descubriendo progresivamente con sucesivas entrevistas a algunos participantes de estos sucesos. Realmente a mí me parece que es importante tomar conciencia de lo que ocurrió, porque fueron momentos muy duros, muy difíciles, no solo para la universidad, para el país, el mundo, para el país en general, y todos los que fuimos protagonistas en ese momento de esta parte de la historia, que me parece que no podemos olvidarla. Profesora, en aquellos años ustedes eran jóvenes profesores que venían a sentar las bases de una nueva universidad. ¿Cuál era la peligrosidad que tenían? Bueno, creo que había mucha desconfianza hacia quienes nos reuníamos, pero nos reuníamos por razones afectivas, básicamente, porque la gran mayoría de los docentes en ese momento eran docentes de afuera, que no tenían familia acá. Éramos todos muy jóvenes, casi todos sin hijos, excepto algunos mayores, pero la gran mayoría éramos docentes jóvenes y no teníamos familiares aquí. Entonces
el grupo se constituía, se consolidaba para, bueno, ayudarnos a enfrentar esa situación difícil que era la de estar en soledad dentro de la familia. Por eso es que para muchos resultaba sospechoso ese tipo de reuniones, que no tenían nada que ver ni siquiera con cuestiones políticas ni nada parecido, pero a una sociedad pacata, que no conocía este tipo o que no estaba habituada a este tipo de reuniones, cuando llega a la universidad y comienzan estas reuniones, como que les resultaba sorprendente y creo que a algunos les resultó sospechoso, porque sí tengo datos concretos respecto a cuando a mí me cerraron la casa, que había gente que había dicho, bueno, ¿por qué se hacían tantas reuniones? Y nos juntábamos a jugar al troque en mi casa. Son cosas que realmente la sociedad no estaba acostumbrada. ¿No tenían conciencia de que estaba surgiendo? Porque estamos hablando, todavía no estaba la dictadura instalada, estamos hablando, era el accionar de la AAA básicamente lo que los perseguía. Bueno, pero es que eso fue a posteriori. Digamos, la AAA comenzó a funcionar alrededor del año 74, fines del 74, con más profundamente acá en Río Cuarto, que tuvimos algunas demostraciones, ¿no es cierto?, con atentados, con bombas, con persecuciones a algunos docentes. Recién a fines del 74, 75, allí es donde se hace más explícito el accionar de la AAA. En el interín de eso, bueno, sucede la misión Ivanišević, a través de la cual los dos se designa a Ivanišević como ministro de Educación de la Nación, y bueno, se cesantean de esta universidad alrededor de 100 docentes. La gran mayoría no fueron reincorporados, creo que fuimos 5 o 6 los que fuimos reincorporados, pero los demás, muchos se fueron amenazados por la AAA y otros se fueron por el temor a lo que les podía ocurrir ya en el momento que la situación se ponía muy tensa a nivel del país. ¿Usted estaba entre las cesanteadas que después fue reincorporada tiempo después? Sí, sí, sí. Sí, a mí me cesantearon en octubre y me reincorporaron en diciembre. ¿Y los motivos de esas cesantías masivas? No quedaba muy claro, en el telegrama que recibí no quedó muy claro cuál era el sentido de las cesantías. Inclusive salió un artículo en el diario Puntal en esa época, solamente con los nombres de las personas, porque hubo dos resoluciones, o por lo menos que yo recuerde, una muy masiva y después otra a posteriori, pero no decían exactamente los motivos por los cuales se producían esas cesantías. Debe haber sido el diario El Pueblo o el diario La Calle, porque el Puntal todavía no estaba fundado. El diario El Pueblo era. El diario El Pueblo. ¿Ustedes empezaron a sospechar en algún momento que algo estaba pasando? ¿Había episodios de amedrentamiento que les llamaron la atención o desde esa juventud y cierto grado de inconsciencia no tomaron dimensión de lo que se estaba viniendo? Creo que no tomamos dimensión de lo que se estaba viniendo en un sentido, pero sí sufrimos situaciones de amedrentamiento, como por ejemplo en una reunión que se hizo en la que era la casa del secretario académico de la universidad en ese momento, del profesor Jean Díaz. Terminada la reunión, y en esa casa vivía el licenciado Klappenbach, que era el rector de la universidad. Al poquito tiempo que nosotros nos fuimos, pusieron una bomba. Después hubo bombas que pusieron en otras casas de funcionarios o exfuncionarios, o en algún momento en una reunión que se hizo en la casa de Silver, del profesor Silver, rociaron con nafta los automóviles que estaban estacionados allí, porque todos eran 29, el Día de los Inocentes, todos estaban esperando cobrar para irse a sus hogares, a sus lugares de orígenes. Bueno, y se empezamos a sentir un olor fuerte, y habían rociado los autos con nafta y habían prendido un palo con una tea, con la idea de que, bueno, que los autos se incendiaran. Y al día siguiente el profesor Silver recibió un telegrama que le decía que la inocencia les valga.
tenían, eran todas estas cuestiones así de adelantamiento. Todo esto antes del proceso de la dictadura. Pero bueno, había este cosas, pero tampoco nosotros éramos muy conscientes del peligro que se venía. Oye, su esposo y usted eran amigas del profesor Silver, que es la causa emblemática, o el caso emblemático de la causa conocida como Gutiérrez, que se está por ventilar en la Justicia Federal Cordobesa. Cuéntenos del profesor Silver. Bueno, nosotros lo conocimos apenas él llegó a Río Cuarto, porque él llega al departamento de química, mi marido también es químico, y bueno, siempre se hacían reuniones, dentro de, se hizo una reunión para recibirlo, porque tenía un currículum importante y llegaba para formar un grupo importante de gente en una universidad que recién se estaba formando. Y a partir de ahí surgió la amistad con nosotros y con un grupo grande de amigos que, bueno, conformábamos, no sé, un grupo muy lindo tuvimos realmente. Ernesto tenía mucha presencia en la universidad en distintos ámbitos y bueno, fue en algunos momentos opositor a algunas medidas que se tomaban en el ámbito de la universidad, por lo cual fueron cesanteados, tanto él como 8 docentes, en total fueron 8 docentes cesanteados en el 73, por oponerse a algunas resoluciones y algunas medidas del rector interventor en ese momento, que era el doctor Castelli. Y eso genera una gran movilización por parte de los docentes y de los no docentes, para protestar por la cesantía de estos docentes. No recuerdo si hubo unos docentes cesanteados, pero sí tengo el número de resolución por las cuales fueron cesanteados los docentes. Bueno, y eso significó de alguna manera que Castelli finalmente tuviera que renunciar a la intervención de la universidad y que, bueno, que se buscara que quien fuese designado como rector fuera Klappenbach, al cual se lo fue a buscar a Buenos Aires, un grupo de alumnos, docentes, etc. Y bueno, en eso tuvo una participación activa el profesor Silver, porque, bueno, él era uno de los, justamente de los cesanteados por esa resolución. ¿Y en qué circunstancias lo detuvieron? Bueno, ellos, mi marido, junto con el profesor Silver y otros 2 docentes más de química, a la salida de la universidad, se iban a jugar al ping-pong, creo, al club que está en la calle Newbery. El Club Central Argentino. Exacto. Y mi marido y los otros 2 docentes fueron directamente para allá, y él dijo que ya enseguida los alcanzaban, y lo estuvieron esperando, finalmente se enteraron después que lo habían detenido ahí a la salida, frente a donde está al lado donde estaba la guardia vieja de la universidad. Ahí lo estuvieron esperando y lo llevaron. Lo que sí no recuerdo es si lo llevaron a él también junto a la señora. Y después se enteraron que estaba alojado en la unidad departamental. ¿Cómo? Después se enteraron que estaba en la sede de la policía. Exacto, sí. Después nos enteramos de eso. ¿Y las razones de la detención se supieron? No, nunca se sabía. Nunca se sabía nada. Ni tampoco de las detenciones, ni de los allanamientos, ni de nada. Esto estamos hablando ya en la época de la dictadura. Exactamente, sí. Ya estamos... En agosto del 76. Agosto del 76. ¿Y alcanzaron a tomar contacto con él en la unidad departamental, en la policía, o nunca más pudieron hablar con él? No estaba permitido. Lo que sí nosotros, los amigos, les llevábamos comida y esto porque no, para que no estuvieran mal. Nos recordábamos la otra vez con una amiga cómo hacíamos porque no podían llevarle cosas de vidrio, cómo podíamos llevarle a la señora café para que lo tuviera calentito, que en esa época los termos de plástico no existían. Bueno, qué sé yo, muchas cosas que
tratábamos de hacer para que les llegara a ellos y estuvieran un poco más confortables dentro del ámbito de la situación. Pero tampoco nos íbamos a imaginar que iba a pasar lo que iba a pasar. Sí, ¿y qué fue lo que pasó? Y el día que avisaron de que había muerto el profesor Silver, llamaron, creo que al doctor Garrera, y él avisó a mi marido y fueron los dos a verlo, a donde es ahora el centro de salud, en la calle Cabrera. Ahí lo habían llevado, supongo que para que identificaran el cadáver. Mi marido no entró el doctor Garrera. Y bueno, y él vio efectivamente que tenía signos de ahorcamiento, pero más que eso no, algunos golpes en la cara, sí, pero más que eso no se pudo saber, ni tampoco pudimos hablar de eso, que a mí me parece que fue un golpe tan grande para todos esto que había pasado, que no lo podíamos ni siquiera mencionar, no podíamos hablar del tema. Fue muy traumático, realmente fue muy traumático. Varios de nuestros amigos se fueron de acá a partir de eso. ¿Ustedes pensaron en hacerlo? ¿Cómo? ¿Ustedes también pensaron en hacerlo? Digo, ¿sintieron temor? Posibilidades. No teníamos posibilidades, yo tenía mi familia, mis padres acá, algunos se fueron amigos que tenían sus familiares en Mendoza o en otros lados, trataron de irse de acá del Río Cuarto justamente por el temor que les había provocado esta situación. ¿Ustedes creyeron que lo que había sucedido con Silver era una decisión que él había tomado o que se había simulado ese ahorcamiento? Resulta difícil, yo siempre tuve la sensación esa, pero no era algo que se hablara explícitamente, que se dijese explícitamente, pasó tal o cual cosa. El temor era muy grande y el temor a enfrentarnos a esa situación me parece que era muy grande. Viéndolo en perspectiva, en aquellos días la sociedad optó por mirar hacia otro lado respecto de esta cuestión, de no comprometerse con lo que estaba sucediendo. Sí, seguramente, seguramente. Por ejemplo, cuando hacían los allanamientos, que a nosotros nos tocaron 2 veces, ponían camión en una esquina y otro camión del ejército en otra esquina. Bueno, y la sociedad no decía absolutamente nada, señalaban las casas, señalaban, por ejemplo, mi casa, la casa de un estudiante, de una chica que había sido alumna mía, o la casa de Giuliani, y iban señalando la casa, pero el resto de la gente no decía nada ni nos preguntaba nada después a posteriori. Era como si no hubiera pasado absolutamente nada. Solamente tuvimos el comentario de una vez que dijo, y bueno, había reuniones, había tanta gente en esa casa que van a saber qué habrán estado haciendo, pero no era nada más que eso. Sí, en qué se habrán metido, ¿no? En qué andaban metidos. Claro, era más o menos eso. Sí, pensando en una, situación que estuviera por fuera de la ley, que nada de eso tenía que ver, era gente pensante que estaba preocupada por lo que estaba ocurriendo en la Argentina. Hoy, viéndolo en perspectiva, profesora, y cuando vemos que a diario se reproducen, incluso en la propia universidad, discursos negacionistas de lo que ocurrió en ese tiempo, usted que lo vivió en carne propia, ¿qué reflexión le genera? Creo que no hay que olvidar lo que ha pasado porque son con otras modalidades seguramente, porque ya es muy difícil que sea el partido militar el que ejecute este tipo de acciones. Pero hay otras formas de establecer dictaduras y que a mí me parece que están ocurriendo en el mundo en general y que es muy peligroso, es muy difícil pensar que puedan ocurrir o aceptar que puedan ocurrir nuevamente o que existan otro tipo de persecuciones ideológicas, por razones políticas, ideológicas, religiosas, de género, de identidad, de lo que sea. No podemos aceptar este tipo de cuestiones. Y uno está viendo que cada vez hay más violencia y más
incitación a la violencia, que es muy peligroso. Yo creo que es muy importante que se recuerde, más allá de las críticas que puede tener la película esta 1985, pues tiene muchas cosas para considerar, ¿no es cierto? Muchas críticas para hacer. Pero a mí me parece que tiene el valor de poner nuevamente en la memoria estos hechos que ocurrieron. Después investiguemos, indaguemos, bueno, cuál fue el rol que tuvo Trasera, que tuvo este otro, cualquiera. Pero me parece que es muy importante porque los jóvenes o las generaciones más jóvenes, y no estoy hablando de los adolescentes, estoy hablando de generaciones de 30, 40 años, aparentemente es como que, bueno, eso ya pasó, no sabemos si es cierto, vaya a saber si fue cierto. Me parece que es importante que se vuelva a tener en consideración y se vuelva a retomar, porque fue muy terrible lo que pasó y que no queremos que ocurra nunca más. ¿Usted encuentra alguna similitud en el clima de época de aquellos días con este clima de época? Digo, ¿había odios que se alimentaban de distintos ámbitos, la persecución al que pensaba diferente? Como está sucediendo aquí, ¿hay cierto grado de estigmatización también para el que piensa distinto? Sin ninguna duda. Lo que pasa es que hay, y uno lo ve en las redes sociales, lo que pasa en las redes sociales es terrible, pero a todo nivel, es decir, todo tipo de segregación y de segmentación es brutal la que hay. La intolerancia hacia el pensamiento diferente realmente es muy grande y es muy exacerbado por los medios masivos de comunicación, que por supuesto responden a intereses muy claramente referenciados con los grandes grupos económicos o con lo que sea, pero de cualquier manera hay una carga muy importante de estimulación de este tipo de diría yo, de falta de aceptación de lo que piensa el otro. Profesora, para finalizar, este episodio que sale a luz permite también que se abra una caja de Pandora, que son los archivos de la propia universidad. Usted fue autoridad en la universidad. ¿Sospechaba que había quedado registrado todos estos acontecimientos y que pueden ser pruebas reveladoras de lo que para la justicia ya se califica como un plan sistemático de persecución a docentes, no docentes, estudiantes en la universidad? Yo nunca tuve sospecha si no lo hubiera tratado de indagar. A mí me gusta mucho revisar los archivos. No hubiera tenido tiempo, por supuesto, pero a mí me parece que hubiera, a lo mejor, no sé si quedaron muchos registros, porque no sé si en todo ese tiempo quedaron muchos registros reglamentarios de resoluciones que quieran dar pistas muy certeras. Uno tiene que empezar a buscar indicios, supongo que es el trabajo que ha hecho toda esta gente que ha estado trabajando ahora para recopilar esa información, que permitan llegar a esa información de la manera más certera. Me parece que era muy burdo que, excepto las resoluciones por las cuales se santeaba a la gente, creo que el resto, no sé cómo buscarlo, no sé cómo lo hubieran buscado. Supongo que debe ser gente que está muy entrenada para hacerlo y que me parece que es muy importante que se haya hecho. Me parece muy valioso ese trabajo. Sí. Y para finalizar, usted tiene hijos, nietos. ¿Temen que la historia vuelva a repetirse 40 años después de recuperada la democracia? ¿Tiene algún temor o hemos aprendido la lección más allá que haya algunas circunstancias de olvido que preocupen? A mí me preocupa mucho la intolerancia que hay actualmente. La intolerancia al pensamiento diferente, divergente, al pensamiento crítico. Me parece que hay mucha intolerancia y uno por ahí escucha algunos programas de televisión
o comentarios sobre programas de televisión que repiten historias, pero muy pasadas. Y entonces uno dice, ¿pero qué nos pasó? Que durante todos estos años que hemos transcurrido, yo diría desde de los primeros golpes de Estado que hubo, desde la época de Irigoyen en adelante, que no se pudo avanzar en tratar de no repetir más esos errores y esas confrontaciones tan tremendas que existen desde la perspectiva ideológica de no poder aceptar al otro y lo que piensa el otro. Y eso está muy latente y uno por ahí ve los discursos, escucha los discursos y son prácticamente los mismos de los años 50, de los años 60, etcétera. Profesora, le agradezco muchísimo su testimonio. Es necesario constantemente y hoy más que nunca revisitar la memoria, alimentarla, recrearla y también hacer justicia, ¿no? Porque aquí hay situaciones que todavía no están saldadas, como por ejemplo la muerte del profesor Ernesto Silver, que ojalá el Poder Judicial de la Nación pague la deuda que tiene de justicia por lo ocurrido, porque una de las personas señaladas, indicadas como responsable de marcar a docentes, estudiantes, sigue estando entre nosotros, caminando, fue funcionario en la universidad, se jubiló en la universidad y nunca pagó las consecuencias por lo que hizo. Y eso es preocupante. Sí, así es, así es. Ojalá que la justicia actúe y que no se quede todavía haciendo tiempo para que las personas por las etapas lógicas de la vida pierdan su vida y que todo quede impune. Gracias, profesora, muy amable. No, por favor. Hasta la próxima. La profesora Silvia Nicoletti, ex secretaria académica de la Universidad Nacional de Río Cuarto, protagonista de los acontecimientos que hoy cobran valor histórico a partir de la apertura del archivo de la universidad y el hallazgo de legajos en donde queda claramente establecido que en la universidad hubo un sistema a partir del cual miembros de la Casa de Altos Estudios marcaba estudiante, marcaba docente, después sufrían las consecuencias, o eran cesanteados o eran obligados a irse de la universidad, estudiantes, a exiliarse, y algunos terminaron como el profesor Ernesto Silver pagando con su propia vida. Nos encontramos en una próxima entrevista de Telediario y Televisión. Gracias por estar allí. Así son las cosas.